La columna vertebral en su desarrollo se desarrolla en tres etapas: etapa membranosa, etapa capilaridosa y etapa ósea. En el feto se va a desarrollar la concavidad a nivel de la región torácica y a nivel de la región sacro-occipital. Concavidad. La columna vertebral está constituida por la superposición de 33 a 34 huesos cortos, llamados vértebras. Estas se encuentran distribuidas por regiones, ¿no? Región cervical, región dorsal, región lumbar, región sacra y región occipital. La cervical tiene 7 vértebras, la dorsal tiene 12 vértebras, la lumbar tiene 5 vértebras, el sacro son 5 vértebras que están fusionadas entre sí y existen el número de 3-4 vértebras occipiales. La columna vertebral va a constituir el eje de sostén de las estructuras óseas o que circundan a ellas, al eje vertebral. La columna vertebral no es totalmente rectilínea, sino que va a presentar curvaturas. Esas curvaturas son fisiológicas, normalmente vamos a encontrar esas curvaturas, ¿no? A nivel cervical vamos a encontrar una concavidad posterior, lordosis cervical. Vamos a encontrar en la región torácica una concavidad anterior o convexidad posterior, una celulitis, es una psicosis. En la región lumbar vamos a encontrar una concavidad posterior, que es una lordosis lumbar, y a nivel sacro una psicosis, ¿no? Concavidad anterior. Bien, esto en la presentación de las exploraciones radiográficas de la columna vertebral va a ser importante. Las incurvaciones. Porque por un lado, al estudiar la columna vertebral, la vamos a estudiar en conjunto. Dorsal, lumbar, dorso lumbar, cervical. Pero hay que tener en cuenta el principio de la formación de la imagen radiográfica, que dice que el plano anatómico debe estar paralelo al receptor de imagen para que proyecte una imagen real. Pero aquí estamos observando que estas curvaturas fisiológicas hacen de que las vértebras o el eje vertebral de cada zona o de cada región anatómica no esté paralela al receptor de imagen. ¿Es un problema de radiodiagnóstico? Sí, es un problema de radiodiagnóstico, que lo vamos a ver en su momento. Pero esto es para que nos haga pensar, ¿no? Que vean de qué manera influye la concavidad o la lordosis fisiológica de la región cervical al tomar una radiografía frontal de columna cervical, o la dorsal, o la lumbar, o el sacrocoxis, ¿no? Porque eso nos va a pensar en tomar radiografías de esa misma región, pero también podemos tomar focalizadas de cada vértebra, debido a su inclinación. Cada vértebra va a tener una inclinación con respecto al plano del receptor de imagen. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera podemos contribuir en mejorar la presentación de una imagen de una vértebra patológica. A veces dicen, tomamos una radiografía frontal y vemos una condensación o un achatamiento de un cuerpo vertebral. Podemos decir dorsal 8, dorsal 9. Entonces hay que mejorar eso. Y lo vamos a mejorar haciendo de que el programa de radiación incida de manera perpendicular a ese eje, ¿no? Por ejemplo, esta vértebra el rayo tendrá que ser así. Esta de acá tendrá que ser así, ¿no es cierto? Siempre perpendicular al centro geométrico. En su momento lo veremos. Entonces es un problema que tenemos que saber, tenemos que aplicar cuando queramos mejorar una imagen. ¿Por qué? Porque también se asocia a la semiología. Porque la disminución del volumen de un cuerpo vertebral, generalmente por un traumatismo, trae consigo lo que es una fractura. Pero se confunde también con otra patología, que es la tuberculosis vertebral. La tuberculosis vertebral se caracteriza también por un achatamiento, por un hundimiento del cuerpo vertebral. Pero esto ya obedece a un proceso infeccioso que debilita la arquitectura del cuerpo vertebral y comienza a producirse un hundimiento, una osteoporosis, un hundimiento, y que asemeja la característica de una fractura. Entonces, para eso tenemos que diferenciarlo, tomar radiografía focalizada. Bueno, eso es un problema que ya lo veremos en su momento, o lo veremos con ustedes en su momento.
vertebral se encuentra delimitada o se encuentra ubicada tratando líneas imaginarias a nivel de la articulación occipito-toroidea y a nivel del coxis, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y en sus bordes laterales, desde el vértice de las apófisis mastoides hasta las espinillas ilíacas posteriores superiores. Entonces, dentro de ese límite se va a encontrar la columna vertebral. La dirección, la lordosis, la cistosis dorsal y el cistocoxis ya hemos visto que en el feto se va a ir acentuando, ¿no? Entonces, con gravedad. La lordosis cervical se va a ir formando en el primer año de vida, cuando el recién nacido comienza a gatear y mantiene la cabeza erguida. Ya en el segundo año de vida ya se acentúa la lordosis lumbar, cuando el niño o la niña empieza a caminar, ¿no? Entonces ya se empieza a formar esta lordosis. La fisiología es importante porque nos habla de la estática, de la cinética y de la protección que tiene la columna vertebral. En relación a la estática, la columna vertebral va a constituir un eje de sustentación del cuerpo, ¿no? Y va a transmitir la carga del peso corporal hacia los miembros inferiores, la pelvis, la rodilla, los tobillos, el calcáneo, etc. En relación a la cinética, la columna vertebral permite movimientos. En sentido antero-posterior se habla de una flexión, y una extensión. Una flexión y una extensión. En relación hacia los lados laterales hay una flexión lateral derecha, flexión lateral izquierda. Y en relación a la torsión, también hay una torsión hacia el lado derecho y una torsión hacia el lado izquierdo. Importante es hacer un estudio de movimientos. Para el radiológico es importante el estudio funcional de la columna vertebral, sobre todo cuando se hace el estudio en ortopedia. Cuando tenemos un ortopedista nos va a decir, un estudio funcional de la columna vertebral. No hablo de las clásicas, hablo de tomar radiografías de pie, sentado, flexión lateral derecha, lateral izquierda, etc. Y ahí se van realizando una serie de mediciones. Bien, aquí están, ¿no? La flexión, la extensión, la flexión lateral derecha, la flexión lateral izquierda, las torsiones, los movimientos que tiene el eje vertebral. La función protectora que va a tener la columna vertebral a través de su conducto vertebral o conducto vertebral va a permitir y va a proteger a la médula espinal, principalmente, ¿no? Una vértebra tipo. Entonces aquí, en una vértebra cualquiera, tenemos en primer lugar el cuerpo vertebral, ¿cierto? Ahí está el cuerpo vertebral. El pedículo está en la zona media, aquí. Vamos a pintar los pedículos, las apófisis transversas, hacia atrás las apófisis espinosas, el macizo articular apofisiario, la articular superior, la articular inferior, las láminas y el agujero vertebral. Más o menos nuestro esquema va a ser así. El cuerpo, vamos a dividirlo en planos. Ahora les voy a mostrar los planos. El plano anterior pasado por el cuerpo vertebral, el plano medio pasado por los pedículos, y el plano posterior estaba por el macizo articular apofisiario, la apófisis articular superior de un lado, del otro lado, la apófisis articular inferior de un lado y del otro lado, las apófisis transversas y las láminas y la apófisis espinosa. Entonces lo vamos a dividir en planos. Cuando vamos al estudio radioanatómico de la región cervical, de la vértebra cervical, dorsal, varios planos. Plano anterior, cuerpo. Plano medio, la zona de los pedículos. Plano posterior, la transversa, el macizo articular superior, articular inferior, láminas, apófisis espinosa. Vamos a dividir así. ¿Qué vamos a ver? ¿No? Entonces empezamos con la región cervical. ¿Sí? Ya, voy a seguir. Región cervical. Después ya veremos el video. Esta es una, la región cervical de las 7 vértebras hay una, es la primera.
que no tiene la forma de una vértebra en sí, ¿no? Es el atlas. Entonces aquí, viendo de arriba hacia abajo, vemos en el atlas los arcos, el arco anterior, el arco posterior, su tubérculo anterior, posterior. Estas son las caídas articulares del atlas que van permitiendo exhibir a los cóndilos del hueso occipital y van a formar la articulación occipito-acroidea, o también llamada charnela cérvico-occipital. La característica de esta vértebra es que tiene tres agujeros, los agujeros transversos y el agujero vertebral. Las agujeros transversas. Esta es la vista ya infero-superior, en el cual también hay una canilla para el axis y formar la articulación atro-axoidea. El axis tiene como característica la forma del diente, ¿no? Que es un nombre, es la apóstolos. Acá tenemos las carillas articulares en sus masas laterales hacia su borde superior. Estas carillas se relacionan con las carillas articulares del atlas y forman la articulación atro-axoidea. La apóstolis transversa, la apóstolis espinosa complementaria. Las apóstolis espinosas en las vértebras cervicales son bituberosas, ¿no? Acá, bituberosas. Bien. Esta es la parte del abdomen. Lo vamos a ver ahora. ¿El 11 qué cosa es? La apófisis transversa. La apófisis Transversa. No. la 11. La 4 era transversa. La vuelta de Arco anterior. ¿Ah? Arco anterior. Apófisis posterior. Nadie tiene enamorado. Láminas. Hay unos cachos que se forman ahí. Se llaman alumnos o apófisis musiformes. ¿Ya? Todo es un libro. Sistemática de exploración radiográfica. Para el estudio de la región cervical se emplea la proyección frontal anteroposterior, proyección lateral, el método transversal, las proyecciones oblicuas, las proyecciones funcionales. Esta de acá es una alternativa, es una, digamos así, una maniobra que puede permitir estudiar las primeras vértebras cervicales, se llama la autocomografiía. Lo que vamos a estudiar son casi todas, proyección frontal anteroposterior. Esto es lo que dice el tema. Esta es la forma, como ustedes han visto, creo, en la práctica, ¿sí? Han visto tomar una radiografía con una cervical así, ¿no? ¿No así? Con angulación de 10 grados. ¿Ah? Con angulación de 10 grados. ¿Cómo está? Bueno. No, yo no estoy haciendo la clase de radiografía. Perdón. Por supuesto, la angulación es de 10 grados en par. ¿Será? Eso lo veremos en radio, ¿no? Vamos a debatir de repente a varios. Todos los códigos son iguales. Todas las diagnosis son iguales. ¿Por qué creen que se da angulación? Es un problema de radiológico. Ahora vamos a ver. A ver. Porque varios lo dicen. Bueno, en los años 70 estudiamos con esta modelo. Este es del año, de los años 90, de la pálida. Bueno, este queda aquí. Claro. Radioanatomía de la región cervical. Vamos a ver. Para empezar, para estudiar la región frontal, la proyección frontal de la región cervical, tenemos un problema, que solamente vamos a poder observar y evaluar desde la cervical 3 hasta la cervical 7. Ni la 1 ni la 2 se va a observar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se superpone con la mandíbula. La mandíbula. Una frontal se superpone con la mandíbula. Y si uno le extiende, no se puede cervical en la posición. Lo que sucede es que cuando se toma la proyección frontal, si le decimos al paciente suba la mandíbula para disociar,
baja el hueso occipital, se superpone. Y si le decimos, disociamos el occipital, baja la mandíbula. O sea, de todas maneras, las dos primeras vértebras en la posición frontal se encuentran superpuestas. ¿Con quién? Con el cuerpo de la mandíbula y con el borde posterior del hueso occipital. ¿Y hay una forma de distinguirla? Sí. Que nos da la justa. Esta radiopacidad es la superposición del cuerpo de la mandíbula con el borde posterior del hueso occipital. La mandíbula tiene una rama. Tiene una rama horizontal. Entonces, esa la vamos a ver así. Así. En cambio, el borde posterior del hueso occipital la vamos a ver así. Entonces, en algunas radiografías de columna cervical frontal vamos a encontrar la superposición de esas dos imágenes. Pero esas dos imágenes le van a dar un efecto de sumación. Se va a dar una opacidad. Si es penetrante, tal vez nos pueda diferenciar estas dos. Esta con una línea horizontal va a ser el cuerpo de la mandíbula y siempre es convexa así. Es el borde posterior del hueso occipital. Que no tiene ninguna significancia radiográfica, porque van a estar superpuestas, pero la podemos disociar, podemos diferenciar. Bien, entonces esta es la presentación, ¿no? Entonces vamos a decir así. En primer lugar, vamos a saber contabilizar las vértebras. ¿Cómo contabilizamos las vértebras cervicales? En una proyección frontal. Ubicamos el primer arco costal. Y como siempre tengo que decir esta palabra, la primera costal tiene la forma de una U. Así. Más arriba ya no hay. Entonces, este quiere decir, este de acá es la primera vértebra dorsal. Séptima, sexta, quinta y cuarta. Esta, ya no hay más arriba. Pues esta es la primera dorsal. Contamos. 7, 6, 5, 4, 3. ¿Ya? Entonces, para contabilizar las vértebras cervicales, nuestro apoyo va a estar dado en el primer arco costal, el cual se relaciona con la primera vértebra dorsal. Bien. Vamos. Vamos a escoger una vértebra cualquiera, ¿ya? Y la vamos a describir. En primer lugar, plano anterior. El plano anterior está dado por el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral va a proyectar superiormente al platillo vertebral superior. Lo llaman también meseta vertebral alguno, es el platillo vertebral superior. Más o menos es un trazo radiopaco, más o menos horizontal. Inferiormente tenemos el platillo vertebral inferior. Algunas veces, como lo están viendo ahí, en la flecha inferior, hay dos líneas. ¿La ven ahí? Dos líneas. Una también de la otra, ¿cierto? Si el haz radiógeno o uno de los haces de radiación no lo atraviesa de manera perpendicular, si no lo atraviesa oblicuamente, puede haber los dos contornos o dos bordes del platillo vertebral inferior, el anterior y el posterior. ¿Claro? Si no, se va a presentar como una línea. Acá hay dos bordes, ¿ves? Acá hay uno y dos. Acá se ve como una línea. Acá sí se ve bien, acá imagen doble. Se puede observar eso, ¿ya? En el platillo vertebral inferior. O bien, con una línea, este platillo vertebral inferior es un solo trazo, en cambio este es un doble trazo. ¿Por qué se observa así? Es normal. Eso se debe a que las degradaciones no lo atravesó perpendicular a esa vértebra, sino lo atravesó de manera oblicua. ¿Qué parte? Hacia el platillo vertebral inferior. Bien, entonces ya tenemos en el cuerpo, platillo vertebral superior y platillo vertebral inferior. Del platillo vertebral superior hacia los extremos se proyectan unas salientes en forma de un triángulo de vértice superior. A esas se les llama las apófisis unciforme o uncus, sin H, uncus, del uncus. Acá está el uncus o apófisis unciforme. El uncus o apófisis unciforme.
Entonces, hay un umbus derecho y hay un umbus izquierdo. ¿Ya? De esa vértebra, por ejemplo, derecha e izquierda. Fácil es decir umbus, pero ¿qué umbus es? Derecho o izquierdo. Eso lo tenemos que saber, ¿cierto? O de repente hay una fractura, qué sé yo, una imagen osteolítica, tenemos que ubicar dónde se encuentra, ¿no? Bien. Esto es en relación, no, seguimos con el plano anterior. Entonces hemos visto los platillos, hemos visto el umbus, y ahora el platillo vertebral inferior hacia sus vértices inferiores, vértice es el vértice derecho, vértice izquierdo, va a guardar una relación con los umbus de la vértebra adyacente. Esta es la vértebra adyacente. Entonces aquí se forma una articulación, se llama la articulación uncovertebral o articulación de Luschka. Ahí está. Esa es la articulación uncovertebral o articulación de Luschka. De un lado y acá al otro lado. ¿Ya? Esa es la relación articular entre el vértice del platillo vertebral inferior y los umbus forman una articulación, la articulación uncovertebral o articulación de Luschka. Bien, eso es lo que vemos en el plano anterior, el cuerpo vertebral. El plano medio. En el plano medio se proyectan los pedículos. Anatómicamente, los pedículos. Los pedículos son unos cilindros, son como unos cilindros, ¿sí? Son como unos cilindros. A ver, si la luz lo atraviesa de manera perpendicular, voy a ver redondeada, pero si no lo atraviesa de manera perpendicular, no se va a observar. Es un cilindro que está cubierto por una capa de tejido compacto, el pedículo, y por dentro es tejido esponjoso. Entonces, cuando el haz de radiación lo atraviesa perpendicular, los pedículos se van a observar radiográficamente. Por eso, a nivel dorsal, acá se ven los pedículos. Radio opaco por fuera y radio lúcido por dentro. Acá. Pero a medida que asciende, estos pedículos van desapareciendo. ¿Por qué? La región por el cual el vehículo. Che, pedículo. El motivo y el fundamento es que el haz de radiaciones al atravesar no lo atraviesa de manera perpendicular. Y el gran culpable es la lordosis, ¿no? O sea, no está el haz de radiaciones atravesándola en sentido perpendicular. Por ese motivo, del plano medio los pedículos no se observan bien. ¿Ya? Con una rafea frontal y una cervical, los pedículos no se observan bien. Ese es el fundamento. El plano posterior. El plano posterior, vamos a ver las apófisis transversas. Aquí, acá viene una imagen cuadrangular. Ese es el macizo apofisial, esta es la apófisis articular superior y esta es la apófisis articular inferior. Y por aquí cruza la apófisis transversa. Esta es la apófisis transversa. Esta es la apófisis transversa. La apófisis transversa. Bien. Ese es el plano posterior. Entonces, en el plano posterior tenemos la apófisis transversa, superpuesta al macizo apofisial. Tenemos también la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es bituberosa. Esta es una, esta es la otra. ¿No? Una, y ahí está la otra. ¿No? La apófisis espinosa, ¿no? Es bituberosa. Luego tenemos al macizo apofisial, esta de acá. Esto que está en el dibujo, el aspecto cuadrangular, es el macizo apofisial. El borde superior sería la fosa articular superior y el de abajo sería la fosa articular inferior. Ahora, no se ve bien, se ve superior.
el macizo articular apofisiario de una vértebra y de la otra deberían ser así, son así. Hay una relación articular y a esto se le llama interlínea articular interapofisiaria, pero que acá no se ve, está superpuesta, está montada, ¿ya? Está superpuesta. Ahí está, esto debería ser la fuerza articular sobre el borde superior y el borde inferior del macizo apofisiario. Bien. Ahí está todo, en parte. El platillo vertebral superior, el platillo vertebral inferior, rumbus, ¿no? Este es el macizo apofisiario, la articular superior, la articular inferior. Este 3 no está pintada acá. La apófisis transversa, el 5, la apófisis espinosa, ya saben, este es la articular ilustre. Bien. En la proyección frontal de la columna cervical vamos a encontrar estructuras que se superponen. Una, que acá no se ve, podemos observar en algunas radiografías sobre la cervical 3, el hueso yoides. Cervical 3, el hueso yoides. Cervical 4 y 5, las astas del cartílago tiroides. Lo que sí vemos acá es esto. Es una botella de gaseosa o de cerveza alargada. Radiolúcida. No, todo de radiología me gusta a mí me gustan las negras, por supuesto. La tuya también. A ver. Hay otros que vienen con sacas corbatas, son caballeritos, pero son más de uno. A ver. Esto de acá, Radiolúcido, ¿qué es? Es un cuerpo extraño en forma de botella. Es la tráquea. Está provocando un efecto de frustración en la tráquea. A ver, ahí está. Ese es el tiroides. Vean acá. Parecen dos huesitos delgados oblicuos que se proyectan sobre el macizo apofisiario. Este que va acá y este que va acá. Es el tiroides tiene astas, ¿no? Superior e inferior. Esas astas se proyectan sobre el macizo apofisiario de las vértebras cervicales, a nivel de cervical 4 y cervical 5. Hemos visto que aquí tenemos tráquea. ¿Lo ven? A ver, lejos se ve. Sí, lejos se ve. Acá está el cuello. ¿Sí? La vamos a ver en la línea. Eso se llama glotis. La glotis, ¿verdad? Bien, entonces eso lo que vemos en una proyección frontal de columna cervical. Ahora, tenemos que saber evaluar una frontal de columna cervical. Bueno, artefacto. Tomando una radiografía, ahora que ya comienza el frío, a veces vienen con, las señoritas vienen con su pasarela o polo, se la ve, se le toma así, acá no se ve nada, pero a veces está el cierre atrás, ¿no? Como está el caso de frío. O el conecto, el pelo, o esto. A veces se hace un moño y se anuda, ¿cómo es? Se hace una pelotita acá, ¿no? Y a veces lo dejan a un costado. Esa pelotita puede dar una imagen falsa. Acá. Al tomar una radiografía de cráneo, también tenemos que desenrollar el pelo. No puede quedar un moño acá. A pesar de que no haya elementos metálicos, ese moño puede dar una imagen radiopaca, tenue, como una masa tumoral, donde no la hay. ¿Ya? Entonces el pelo tiene que estar suelto, tomando la radiografía de cráneo o de columna cervical. Ahí está. Ya, lo que les decía. ¿Qué tienes? La rama horizontal, la mandíbula, ¿no? Y aquí está este otro de occipital. Este de occipital. Bueno, ya, de las dos. Criterio de evaluación. Qué raro.
entre cuerpo y cuerpo vertebral podamos ver su espacio intervertebral. Entre cuerpo y cuerpo yo puedo ver el espacio intervertebral. Si en cambio esta se encuentra sumada, si no me deja ver el espacio intervertebral, es porque no he realizado bien la angulación. ¿Ya? La angulación respectiva. Debo observar una buena frontal, separando entre cuerpo y cuerpo, debe observarse el espacio intervertebral. ¿Ya? Columna cervical, posición lateral. ¿Ya han visto esto? Posición lateral. El problema en la lateral de columna cervical siempre, casi siempre para todos son los hombros. Generalmente los hombros se proyectan a nivel de la última cervical siempre o dorsal 1. Bien si está a nivel dorsal 1, ¿no? El problema es cuando está en cervical 7. Es un problema del diagnóstico que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces es una maniobra que se hace para bajar los hombros para tomar la lateral de columna cervical. Esta es la forma como se realiza la proyección lateral de columna cervical. ¿No? Lo que digo es bajar los hombros para disociar. La sombra de los hombros no se superpongan sobre las últimas vértebras cervicales. Cambio de posición nada más, esto se hace en los casos de emergencia. Fotografías laterales de columna cervical. Esta es la proyección lateral de columna cervical. Empezamos. El plano anterior. El plano anterior, más o menos, es una imagen cuadrilátera, presenta el cuerpo, en este caso el plano anterior, el cuerpo vertebral presenta hacia su borde superior el platillo vertebral superior, hacia abajo el platillo vertebral inferior. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La diferencia es que el platillo vertebral inferior es ligeramente cóncavo, ¿va? Ligeramente cóncavo. Eso es normal, ligeramente cóncavo. Presenta hacia su borde anterior, este es el borde anterior, o también llamado borde marginal anterior. Hacia atrás, el borde posterior o borde marginal posterior. Tenemos así, platillo vertebral superior, platillo vertebral inferior, borde anterior, borde marginal anterior y borde marginal posterior. Si yo trazara una perpendicular, diría que el eje vertebral se encuentra basculado de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Eso es normal de observar. Bien. Sobre el cuerpo vertebral se proyectan unas imágenes, una vértebra de patas en forma de herradura, de forma de U. Estas son las apófisis transversas. Son las apófisis transversas. Ese efecto de sumación está dado por las apófisis transversas. Eso es en relación, olvidaba mencionar, hacia el borde póstero superior del cuerpo vertebral, borde póstero superior, esta, existe la superposición de los puntos se encuentran superpuestos, ¿no? El plano medio, los pedículos no se observan. Ya les mostré el pedículo en relación al eje de las radiaciones. Si está perpendicular a ella, se va a ver. En la frontal no se ve porque está inclinado hacia arriba. Vean el cilindro ahora en lateral. Menos se va a ver. Por eso que en la proyección lateral, los pedículos del plano medio no se observan. Están ahí, pero no ofrecen relieve para mostrar su ortología. ¿Dónde están? Detrás del borde posterior. Aquí, ahí deben estar los pedículos, pero no ofrecen relieve. El plano posterior. El plano posterior vamos a observar al macizo superficial. Esta es la forma de la urraca del pico. Tiene la forma del pico. Pero este es el macizo superficial, esta es la punta articular superior y hacia abajo la punta articular inferior.
Esta es la fosa articular inferior y esta es la fosa articular superior de la vértebra adyacente. Y esta es la fosa articular inferior de esta vértebra. Esta es la fosa articular superior de esta vértebra y esta es la fosa articular superior de la vértebra suprayacente, superior, por encima. Esta es la adyacente. Ahora, entre la fosa articular inferior y la fosa articular superior se ve una imagen radiolúcida acá. Esa imagen radiolúcida es la interlínea articular interapoficial. ¿Ya? Interlínea articular interapoficial. Bien. Siguiendo, del plano posterior. Este es el borde posterior del macizo superficial, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Este quién es? Es de la apófisis espinosa. Vamos a ubicar su borde anterior de la apófisis espinosa. Este es el borde anterior de la apófisis espinosa. Borde anterior, borde anterior, borde anterior. Entre el borde anterior de la apófisis espinosa y el borde posterior del macizo superficial se delimita las láminas. Estas son las láminas, láminas. ¿Ya? Entre el borde posterior del macizo superficial y el borde anterior de la apófisis espinosa, este es el territorio de las láminas. Detrás tenemos ya la apófisis espinosa. Entonces, ya hemos visto. Ahora vamos a ver focalizada. ¿Qué señala la flecha? Está señalando la apófisis transversa de La apófisis transversa, ¿no? Se da un efecto de sumación. ¿Cuál flecha? Esa está señalando la Borde marginal posterior. ¿Qué características debe tener este borde? Este borde es importante porque debe continuarse con la vértebra adyacente o con la suprayacente, así, armónicamente. Su contorno, si trazáramos una línea imaginaria, al pintarla debería continuarse con la vértebra inferior, así. Si no se continuara, estaríamos hablando de un deslizamiento del cuerpo vertebral. Y en semiología eso se llama listesis. Se habla de una espondilolistesis hacia adelante o se habla de una retrolistesis hacia atrás. Pero es muy importante valorar el borde marginal posterior, relacionándola con la vértebra suprayacente o con la vértebra adyacente, para evaluar deslizamientos del cuerpo vertebral. Normalmente, este borde debe continuarse con la vértebra inferior, con el borde marginal posterior de la vértebra inferior. Bien, acá me está señalando esta flecha. la apófisis inferior, Articular inferior. Y esta línea, la interlínea y la también interlínea articular. Esta, la lámina. la lámina. Esta, apófisis articular superior. Entre el borde marginal posterior y el borde anterior de las apófisis espinosas que marcan el territorio en la médula. Por ahí pasa la médula, ¿verdad? Es el territorio de la médula. Todas esas dos líneas, entre el borde marginal posterior y el borde anterior de la apófisis espinosa, es el territorio de la médula. Atlas y axis de perfil. Está chiquito, vamos a sacar un bueno, ya. Chiquito lo vamos a ver y después lo vamos a ver en la otra. Ya. Entonces, en la vista de perfil, el atlas y el axis proyectan lo siguiente. Hacia adelante hay una imagen radiopaca con un triángulo. ¿Cierto? Un triángulo chiquito es un triángulo. ¿Cierto? El vértice de ese triángulo es el tubérculo anterior del atlas. El vértice de este triángulo pequeño, el vértice es el tubérculo anterior del atlas. A continuación tenemos superpuesto con esto, ¿quién es? La apófisis odontoides. La apófisis odontoide. La apófisis odontoide se va a superponer con el arco anterior del atlas. Detrás del tubérculo está el arco anterior. Este arco anterior está superpuesto con la apófisis odontoide.
Detrás tenemos el arco posterior. Este es el arco posterior del atlas y este es el tubérculo posterior del atlas. El atlas no tiene apófisis espinosa, tiene un tubérculo posterior. Aquí el axis tenemos su cuerpo vertebral, acá la puestodontoides, aquí su borde, su cuerpo posterior, la apófisis espinosa. Bien. Entonces, ahí la flecha me está señalando el tubérculo anterior del atlas. Esta flecha que la puestodontoides superpuesta con el arco anterior, también llama masa lateral, le llaman. Este es el arco posterior y este es el tubérculo. Bien. Sabemos enumerar las vértebras cervicales en una proyección frontal. Ahora la vamos a enumerar en una proyección lateral. ¿Cómo vamos a reconocer las vértebras? Se dice que en relación a anchura, la apófisis espinosa de la segunda es más ancha que cualquiera. Esta es más ancha que cualquiera. En cambio, la séptima es la más larga. Entonces, si yo les corto de aquí la imagen, me pueden reconocer cuál es la cervical, encontrando la más ancha, como ubicando la más larga, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por acá por ahí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, ¿cuál? Ahí está. Esta es la más ancha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Para poder enumerar las vértebras cervicales, nos fijamos en las apófisis espinosas, ya sea la segunda, que es más ancha, o la más larga, que es la séptima. O si no, ubicamos el triángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para contar. Es fácil, porque esta imagen triangular no la vamos a encontrar en ninguna de las demás vértebras, ¿no? Esta es la del atlas. Hay una flechita de ahí, no hay. A ver, ¿qué le pasó? No, está bien. ¿Cómo vamos a reconocer una buena lateral en columna cervical? Ya sabemos cómo reconocer una buena frontal, entonces ahora vamos a reconocer una buena lateral. Una buena lateral se va a reconocer en columna cervical cuando exista superposición de los dos macizos apofisiales. Se ve como una sola línea. Hemos dicho que hay dos macizos apofisiales, el derecho y el izquierdo. En una lateral, los dos se tienen que superponer. Acá está, superpuesto. Uno solo se ve. La que viene, por ejemplo, aquí hay una imagen que parece doble, está un poco borrosa, pero acá hay doble, acá hay una y acá hay otra. ¿Ya? Entonces, una forma de reconocer una buena lateral es viendo el macizo apofisial. Aquí hay una y aquí está la otra, conectada, superpuesta. Perdón, está disociada ligeramente. No es una buena lateral. Bien. Aquí la importancia del borde marginal posterior, acá hay una listesis. Si es mucho mayor, se puede dar hasta reluxación. ¿No? Igual, aquí ya me encontró, vamos a ver. Entonces ahí tenemos algo ligeramente, más o menos, no está superpuestas aquí, se ve doble, recto, acá se ve uno solo. Ahí se ve uno solo, pero macizo matricial me refiero. Pero la diferencia entre las dos es que la columna cervical, como he dicho, presenta una lordosis fisiológica. En cambio aquí hay pérdida de la lordosis. Un paciente que tiene contractura muscular, tiene dolor, vamos a encontrar eso, ¿no? Se llama pérdida de la lordosis. Es un problema de simpatía. Entonces esta es la lateral de la columna cervical. Ya saben, ¿no? Correcta, porque es incorrecta,
imágenes dobles, no se ven macizos artificiales, ¿de acuerdo? Muy bien, casi. Proyección oblicua. Esta es la proyección oblicua. Formas de hacer. En la oblicua vamos a ver esto. Borde superior, borde inferior, platillo vertebral inferior, platillo vertebral superior. Borde marginal anterior. Vamos a encontrar hacia la parte ángulo superior del cuerpo vertebral el pedículo del lado estudiado. Y hacia el plano medio el pedículo alejado del lado estudiado. No se va a observar. O sea, en los dos pedículos hay uno que se va a observar, el otro no se observa, está superpuesto acá en el plano medio. Hacia la parte ángulo superior del cuerpo vertebral vamos a observar uno de los pedículos. Anillo denso, radiopaco y radiolúcido corriente. Y el otro pedículo va a estar en el plano medio, no ofrecer relieve radiopaco. Detrás va a estar el macizo apofisiario, apulso articular superior y este es la apulso articular inferior. Entre este macizo apofisiario lo vamos a ver más grande. Entre esta apulso articular superior y esta apulso articular inferior hay un efecto de sumación, una radiopacidad. ¿Se ve? Todas. Esa radiopacidad, ahí está aquí, es la superposición de la lámina. Las láminas se superponen, da un efecto de sumación. Y este es el agujero de construcción, muy importante en las proyecciones oblicuas. ¿Por qué son importantes los agujeros de conjunción? Porque por ahí pasan las raíces raquídeas. Las raíces raquídeas no se observan radiográficamente. Lo que vamos a observar es el territorio por donde pasa esa raíz raquídea. Y si sobre esa raíz raquídea existe un elemento óseo puntiagudo como un osteofito, este va a provocar un problema de tipo neurológico, una neuralgia cérvico-braquial en el paciente, dolor, ¿no? Es importante la proyección oblicua, sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen una sintomatología de dolor en el cuerpo superior, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar proyecciones oblicuas. Falta de inervación, falta de sensibilidad en los dedos, hay un compromiso, el nervio está siendo afectado por el territorio por donde pasan los agujeros de conjunción, el nervio, hay que tomar proyecciones oblicuas. Entonces aquí tenemos platillo vertebral superior, platillo vertebral inferior, borde marginal anterior, borde marginal posterior, hacia la parte de lo superior, el pedículo que va a estudiar, están proyectos ahí. En el plano medio están los pedículos del otro lado, pero que no ofrece relieve, están aquí, como una especie de puente. Y aquí detrás está la fosa articular superior de la fosa articular inferior. Y entre ambas, un efecto de sumación, las láminas. Son las láminas. Y aquí están los agujeros de conjunción. Son los agujeros de conjunción. Agujeros de conjunción. Entonces, sabemos diferenciar una lateral de una frontal porque en las oblicuas vamos a ver los agujeros de conjunción. Se toman oblicuas del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí estamos. Aquí están los criterios de evaluación. Ya saben, ¿no? Entre cuerpo y cuerpo debo ver. En laterales debo ver la superposición del macizo cortical, no tanto así como todo, ¿no? ¿Qué sería? Digamos que sí, es una buena lateral, digamos, ¿no? Porque aquí está la imagen doble, ¿no? Hay que generar mucha presión. Criterio de evaluación, en la oblicua debo observarlos. No pueden estar cerrados los agujeros de conjunción. Están cerrados es porque tomamos mal la religión. ¿Y hay algún caso en el que esté cerrado pero bien, cuando esté bien tomado? ¿Por alguna patología? Puede estar cerrado uno, pero no puede estar cerrado otro, ¿no? Ahora, generalmente los que están un poco cerrados son los que están a nivel proximal, acá arriba. Eso es normal de observar, estén cerrados, pero las demás deben observarse. Las otras proyecciones son las funcionales, ¿no? Se realizan, son laterales en hiperflexión e hiperextensión. ¿Qué vamos a valorar en una radiografía funcional? En las radiografías funcionales vamos a valorar, por ejemplo, de una lateral normal, en la hiperflexión hacia abajo, se van a abrir mejor los espacios interespinosos.
entre apoyo espinoso y apoyo espinoso hay un espacio, que una lateral normal va a estar un poco cerrada. En la hiperflexión, estos espacios se abren mejor. Y también le pueden manifestar pequeños deslizamientos en los puntos vertebrales, que en una lateral estricta pueden pasar desapercibidos. Pero aquí hay una osteoartrosis. Hay un problema a nivel de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6 hacia el borde antero inferior. 1, 2, 3, 4, 5. Antero inferior de la cervical 5 y antero superior de la cervical 6. ¿Ya? También, no estoy señalando. Antero inferior de la cervical 5. 1, 2, 3, 4, 5. Antero inferior. Y antero superior de la cervical 5. Vean los espacios. Aquí hay algo. Entonces, una clasificación. Hay una disminución del espacio intervertebral y pinzamiento. Ahora, en semiología, el pinzamiento puede ser global o puede ser unilateral, en la rodilla, ¿no? En cambio, en la columna vertebral ya no se llama pinzamiento, se llama discopatía, porque ya lo llama pinzamiento. Eso no se llama pensamiento. Todo pensamiento en columna vertebral tiene nombre de discopatía. Si el problema es por la artrosis, se llama discartrosis. Bueno, voy a explicarlo así. Bien, así como no se ven las dos primeras vértebras en la posición frontal, hay un método que se llama el método transoral que permite a través de la cavidad oral poder proyectar las dos primeras vértebras. Acá tenemos los platillos vertebrales superior del atlas con sus carillas para recibir a los cóndilos del occipital y formar la chanela centro-occipital o articulación occipito-artroidea. Y en la parte inferior de este cuerpo están las carillas articulares que se relacionan con el axis y forman la articulación acro-axilea. Esta es la fuerza motor. Ahí. Aquí está la articulación occipito-artroidea y esta es la acroaxoidea. La acroaxoidea. La fuerza motoides del cuerpo. Aquí. Acá, en cambio aquí no se ve muy bien la chanela cervico-occipital porque está superpuesta con esto. ¿Quién es esto? Los dientes. Vean la forma. La base del cráneo. La base del cráneo. Hueso occipital. El hueso occipital. Hueso occipital. ¿Ya? Apoyo autoides, articulación acroaxilea. No se ve muy bien aquí la occipito-artroidea. ¿En qué proyección se ven macizo superficiales? No, el macizo se ve también en el lateral. En la lateral. En el lateral se ven, pero superpuestos los dos. En una frontal debe ser una PC. Y su articulación intraprocesaria sería. ¿Cómo podemos observar la frontal? ¿Cómo podemos ver la interaprocesaria de frente? ¿El método? ¿Ah? ¿Qué decía que se hace? Vean, así como esto, todo no es aplicación de la anatomía radiográfica al procedimiento, ¿no? En la lateral tenemos el macizo superficial, ¿cierto? La articular superior, la articular inferior, la imagen en tu carne, se ve tu carne, se ve su hijo. En cambio en la frontal no se ve, está superpuesto. ¿Por qué? Porque el eje del macizo superficial está en un plano oblicuo. ¿Qué tengo que hacer? Corregirlo. Rotar. ¿Cómo? Está oblicuo, entonces rotarlo. En el radiodiagnóstico ¿qué hemos dicho? El plano anatómico debe estar perpendicular paralelo a la imagen. Y si el plano no se puede mover, ¿qué debo hacer? El tubo recto debo mover. Ya está la respuesta. ¿Qué debo hacer? Cuando se toma una radiografía, vamos a volver. Ahí. Cuando tomamos una radiografía frontal de columna cervical, el rayo va así, ¿cierto?
Póngale 10 grados, ya, así va, ¿cierto? ¿Cierto? Cefálico, ¿va? ¿Sí? En una lateral sí veo el macizo apofisiario, pero en una frontal no la veo, acá debo verlo separado. ¿Por qué creen que no se ve? Porque el rayo no está yendo en la dirección adecuada. ¿Cómo debe ir el rayo? Para que se vea. Yo quiero proyectar esta imagen de esta estructura allá. Si está así, el rayo debe llegar perpendicular. Si está así, tengo que darlo perpendicular al punto medio, caudal. Y si está así, acá, inclinando el tubo. Ya, pues, ahí está la respuesta. ¿Cómo está el macizo apofisiario? Está así. Entonces el rayo ya no debe ir así, sino debe ir así, así en la misma dirección, en esta así. Para poder ver estas interlíneas de esposo. ¿O no? Sí, Debe ir entonces así. Entonces ahí ya vamos a tener en una vista frontal el macizo apofisiario, vean, separado, apósito articular superior, apósito articular inferior y su interlínea articular interapofisiaria. Ya se ve mejor. Pero es una frontal para el macizo apofisiario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que para estudiar columna cervical en frontal hay dos formas de hacerlo. Una es para ver el cuerpo vertebral y otra es para ver el macizo apofisiario. En una frontal, el macizo apofisiario está superpuesto. En cambio, una para el macizo apofisiario axial, así como está así, rayo va así. Ya no va así como se toma la cervical, sino va en el sentido contrario. Se abre mejor, va en la misma dirección que el macizo apofisiario y se puede observar. Bien, esto es por una cervical. La autotomografía es el radiodiagnóstico, es dar movimiento a la mandíbula, abrir y cerrar la mandíbula y hacer un tiempo de posición láser. Si nosotros tomamos una radiografía, una estructura en movimiento, y si nuestro disparo, digamos ahora las cámaras son rápidas creo, si le doy un disparo largo, va a suceder que esa imagen va a salir borrosa, ¿no? Porosidad cinética. Entonces, aprovechando ese misma efecto que se produce, se hace la autotomografía, es decir, pedir al paciente que abra y cierre la boca, abra y cierre y dar un tiempo de exposición larga, con los mismos factores que una columna cervical. Con la diferencia que tengo que dar un tiempo largo, 2 segundos de exposición por uno, 2 hasta 3 segundos. O sea, si yo tengo mi hospital, vamos a poner Almenara, una radiografía con una cervical, vamos con, a ver, no sé, 64 kb con 30 MAS, en escala de, no sé, 200, la escala la tengo que bajar, ¿no? La escala la bajo a 20, multiplicado por 2 segundos, me da 40 MAS, ¿no? Entonces voy a emplear los mismos 40 MAS, pero en un tiempo más largo. Le digo al paciente, abra, cierra. ¿Qué va a conseguir? La distorsión. Va a borrarse la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula y voy a poder ver todas las vértebras cervicales. Ya no va a haber superposición el atlas y el axis, se va a observar. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Que un daño al anillo fibroso hará que aumente el espacio interarticular. ¿Se ve el anillo fibroso o se ve el núcleo fibroso? No se ve, no. Entonces, El resto, ¿no? No, pero radioanatómicamente ninguno. voy a decir esto, ¿verdad? No porque esté dentro del tema del radiodiagnóstico, sino porque una resonancia me va a dar una imagen completa de toda la patología vertebral, ¿no? Pero si no hacemos el seguimiento desde que el paciente viene a emergencia, generalmente se le solicita radiografías. Generalmente, cuando hay una disminución del espacio intervertebral por un traumatismo, va a haber un daño. Es como
No sé si les ha pasado a ustedes, si han traído un huevo, han comprado un huevo a la empresa, pero pasadito, que ponen un pack y lo muerden. ¿Qué pasa con la yema? Se desparrama. Igual sucede en la columna. Cuando hay la compresión, el núcleo pulposo migra, sale. Entonces se dirige hacia atrás y puede dañar la médula o alguna ramificación de la médula y provoca lo que se llama la hernia del núcleo pulposo. Entonces tomar radiografías focalizadas de la zona afectada me permite valorar el estado de la interlínea o espacio interlocular realmente. Porque ya estamos viendo que las incurvaciones fisiológicas que tiene la columna va a ser de que nuestro haz de radiaciones generalmente no sea horizontal, va a tener que ser necesariamente angulada, ya sea cefálica o ya sea caudal, dependiendo del grado de inclinación del cuerpo vertebral. A tener en cuenta esto.